Buenas tardes, chicos. ¿Pueden escucharme? Doctora, buenas tardes. Mil disculpas por el retraso de un pequeño inconveniente, pero vamos a comenzar. Ya me presento. Mi nombre es Lizeth Martínez Dionisio. Soy médico infectóloga en el Hospital María Auxiliadora y también trabajo en una ONG de investigación que se llama Vía Libre. Entonces, les estoy ahorita compartiendo la pantalla para comenzar la clase de hoy día, que es sobre virus sistémicos, ¿no? Donde principalmente vamos a hablar de tres virus, que son el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y sobre el virus del herpes, el herpes virus 8. Ya, a ver, un ratito que cargue las diapositivas, creo que ya está. Igual las estoy poniendo ahí para compartir, ¿no? Para que ustedes también las puedan descargar. Ya, entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Con respecto al primer virus que vamos a revisar el día de hoy, que es el de citomegalovirus, ¿no? El citomegalovirus va a ser una de las principales causas de disfunción orgánica múltiple en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes receptores, ¿no? De alloinjertos, como también pueden ser pacientes post-trasplante, ¿no? De precursores hematopoyéticos, en pacientes post-trasplantes de órganos sólidos y en pacientes con VIH, principalmente en aquellos que tengan un CD4 disminuido o estén ¿no? Reciente diagnóstico sin tratamiento antirretroviral, ¿no? Esta es las poblaciones donde el citomegalovirus puede generar muchas complicaciones. También tenemos, ¿no? Que este virus puede afectar cuando la infección se da en las gestantes, puede afectar el desarrollo neurológico y generar secuelas en los lactantes que adquieran una infección perinatal. Rara vez va a producir síntomas en personas que sean inmunocompetentes, ¿no? Y casi todas las infecciones cuando son agudas van a ser asintomáticas, ¿no? En las personas inmunocompetentes. Con respecto a lo que es la epidemiología, en el sudeste asiático, África y en la mayoría de los países de Sudamérica hay una alta seroprevalencia de CMV, ¿no? Que puede llegar hasta el 100% en algunas cohortes. Esta infección, cuando se produce, va a persistir de por vida y va a tener algunos periodos de excreción intermitente. También se puede dar este contagio extra hospitalario, ¿no? A través de lo que son secreciones orales, genitales, ¿no? Y los lactantes pueden contraer este virus por leche materna. En los receptores de aloinjertos, esta infección se puede contraer a partir de los aloinjertos trasplantados por la reactivación del virus en el receptor, ¿no? En los receptores que estén previamente infectados o que el donador haya tenido esta infección, ¿no? Entonces también se puede activar en el receptor. El virus del citomegalovirus también se le conoce como herpes virus humano 5. Es el más grande y complejo de los miembros de esta familia de los herpes virus. Vamos a ver que las proteínas del virión de este virus van a tener tres regiones, que es la cápside, el tegumento y la envoltura. Además de la replicación y regulación de la respuesta del huésped una vez que las células se infectan, ¿no? Recordar que este herpes virus va a persistir durante toda la vida del huésped, sobre todo donde se ha encontrado la persistencia del citomegalovirus en las células epiteliales de diversos órganos, entre ellos van a estar en glándulas salivales, en mama, intestino y próstata.
¿no? Simplemente, ¿no? Recordar por dónde se excreta el CMV, como mencionamos, ¿no? También, aparte de secreciones vaginales, semen, saliva, también hay secreción en orina y leche materna, ¿no? Por eso el contagio eh, también en lactantes que les mencioné. La infección congénita se puede dar ya que un tercio de embarazadas pueden tener una primoinfección. En el caso de la infección perinatal por las secreciones genitales de la madre o la lactancia materna, también puede haber una infección postnatal, infecciones por transfusiones sanguíneas, ¿no? O en el trasplante de órganos sólidos o progenitores hematopoyéticos que mencionamos. A nivel de cómo se ve una célula infectada por este virus, tenemos las típicas lesiones que podemos apreciar en las flechas, en ojo de búho, ¿no? Por el tamaño que va a tener el núcleo, ¿no? En estas células, ¿no? Sobre todo es más evidente la alteración de la célula cuando la comparamos con células no infectadas por CMV. ¿De qué va a depender la gravedad de la infección por citomegalovirus? Va a depender de la capacidad de latencia, ¿no? De las células mononucleares circulantes y los neutrófilos, también del daño que se genera en el endotelio vascular, vamos a ver inflamación vascular y aterosclerosis, y en el paciente inmunocomprometido, pues la elevación de la carga viral para citomegalovirus. El diagnóstico va a depender de la clínica, pero también vamos a tener como confirmación, ¿no? Como pruebas auxiliares desde los antígenos virales a el PCR, ¿no? O ADN del virus. Tenemos, por ejemplo, la detección de inclusiones intranucleares en fibroblastos humanos, ¿no? Y la detección por anticuerpos monoclonales, ¿no? Esto con la técnica de lo que para poder aislar el PP65. Ahora se los voy a mencionar con un poquito más de calma, de detalle, ¿no? Precisamente dentro de lo que tenemos en serología, ¿no? Puede ser la detección de anticuerpos, puede ser también, ¿no? La detección directa de las copias de este virus, ¿no? En diferentes secreciones, desde sangre, también se puede cuantificar a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿no? También se pueden hacer, por ejemplo, tinciones en lo que es la histología, en la anatomía patológica. A ver, vamos a ir a esta parte, ¿no? De las técnicas, ¿no? Serológicas para citomegalovirus vamos a tener desde lo que es la ELISA, la inmunofluorescencia indirecta, quimioluminiscencia, y entre ellas tenemos, entre las principales, ¿no? Y las primeras en utilizarse, está esta que es la antigenemia para citomegalovirus, ¿no? Justamente que es el PP65, ¿no? Entonces, los ensayos de antigenemia lo que permiten es la detección rápida y directa de las proteínas de citomegalovirus PP65 que se encuentran en los leucocitos de sangre periférica. Esta técnica lo que va a emplear son anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia específicos para la proteína de esta matriz en los leucocitos polimorfonucleares de la sangre periférica. El resultado positivo se informa como el número de células con tinción por número total de células contadas. Usualmente se tiene el resultado en 24 horas. ¿Cuál es el problema de esta prueba, no? El problema va a venir, ¿no? Con los pacientes neutropénicos, ¿no? Justamente se va a ver limitada va a disminuir la sensibilidad de la prueba en los pacientes que tienen un bajo recuento de neutrófilos, sobre todo menor a 1000, ¿no? Y también el hecho de poder estandarizar estos resultados. Entonces, debido a esto y que precisamente pues por decirlo de cierta manera, es la población objetivo en la cual muchas veces vamos a necesitar estas pruebas, ¿no? En pacientes que
estén inmunosuprimidos y muchas veces neutropénicos, es que por este motivo se ha dejado, ¿no? Está ahorita casi en desuso, ¿no? Ya no es algo que se utilice en los últimos años, ¿no? Pero ha sido una prueba que por un tiempo era la única opción y lo único que se tenía disponible. En cambio, ahora con lo que contamos, ¿no? Va a ser sobre todo con lo que es la medición de la carga viral de citomegalovirus, ¿no? Que como les dije, no solo puede ser en sangre, sino en otros fluidos como el LCR. A ver, ahora, con respecto a lo que es las manifestaciones clínicas, podemos tener en el paciente, bueno, se trata de una primoinfección por citomegalovirus, fiebre, presencia de adenopatías, linfocitosis relativa. La diferencia de la clínica con una infección por el virus de Epstein-Barr va a ser sobre todo porque las aglutinaciones heterófilas van a ser negativas, ¿no? Pero después vamos a ver una clínica muy similar. Dentro de lo más frecuente tenemos la presencia de malestar general, fiebre, diaforesis, pueden también elevarse las enzimas hepáticas transitoriamente, y estos síntomas podrían persistir como máximo hasta las 32 semanas. ¿No? Como les mencionaba, son distintas las manifestaciones en el huésped inmunocompetente que en el inmunosuprimido, ¿no? En el inmunocompetente, pues más va a ser como un síndrome de mononucleosis, pero también se pueden ver algunas alteraciones como presencia de anemia hemolítica, trombocitopenia, elevación de las transaminasas. Y a pesar de que una persona que tenga una infección aguda por citomegalovirus podría estar asintomática, recordemos que puede excretar el virus a través de la saliva, orina y secreciones, ¿no? Durante semanas o meses y contagiar a otros. El tratamiento, la mayoría de las veces son pues infecciones autolimitadas, ¿no? Que no necesitan un tratamiento específico. Más que todo van a ser sintomáticos. En cambio, ya en el paciente inmunocomprometido, pues va a cambiar el panorama, ¿no? Va a constituir las infecciones por CMV una de las más importantes, ¿no? Sobre todo en el paciente de post-trasplante de órganos sólidos y post-trasplante de progenitores hematopoyéticos, ya que se van a ver síntomas asociados hasta en el 50% de esta población. Y hasta un 20%, ¿no? De receptores con alto riesgo van a llegar a tener síntomas asociados a esta infección. ¿Como cuáles, no? ¿Cuáles son las complicaciones que deberíamos monitorizar, ¿no? Y estar pendientes? Podemos tener, ¿no? Neumonía intersticial, o también conocida como neumonitis por citomegalovirus. Es una de las complicaciones más frecuentes en los post-transplantados de progenitores hematopoyéticos. ¿Cuál va a ser el principal hallazgo, no? La placa de tórax, vamos a tener un infiltrado intersticial marcado, como podemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la imagen, ¿no? De la placa de tórax con este patrón reticular, predominio en este caso del hemitórax derecho, ¿no? Que es una neumonitis intersticial en un paciente post-trasplantado, ¿no? ¿Y por qué es tan importante este virus en esta población? Por la alta mortalidad asociada. ¿Qué otra complicación vamos a tener, no? La hepatitis, ¿no? Que como mencionamos, también se puede dar en el inmunocompetente, pero en este caso suele ser leve y autolimitada, ¿no? Pero en el paciente pues inmunosuprimido, esta hepatitis secundaria al citomegalovirus puede ser mucho más sintomática y más grave. Otras complicaciones asociadas a este virus pueden ser la presencia de miocarditis, meningoencefalitis, ¿no? La encefalitis por citomegalovirus, ¿no? También debemos de tenerla dentro de nuestro diferencial, ¿no? De meningoencefalitis en el paciente inmunosuprimido, ¿no? Sobre todo si el paciente, por ejemplo, si es un paciente con VIH, con un CD4 menor de 100, aún más si es que es menor de 50, ¿no? Tenerlo dentro, tener esta etiología dentro de nuestro diagnóstico diferencial.
¿Cuál va a ser el problema? La dificultad en el diagnóstico, ¿no? Recordemos, pues, que al tratarse de un virus, pues no va a crecer fácilmente en un cultivo, ¿no? Los cultivos tradicionales no van a lograr el crecimiento de este virus, entonces va a ser muy difícil la identificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos identificar una meningoencefalitis por citomegalovirus? Vamos a tener que recurrir a técnicas moleculares, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, hay una plataforma muy recomendada que es la del FilmArray, ¿no? Que es un panel viral, no es un panel para meningitis, ¿no? Que incluye, ¿no? Tanto la parte de virus, ¿no? En los virus que se testean en este panel, ¿no? Por ejemplo, están el herpes virus 1, 2, enterovirus, ¿no? Que son principales causas, pero también incluye el citomegalovirus, ¿no? Recuerdo hace años, ¿no? Que en un paciente en el que por un estudio se buscaba, pues, que los pacientes con un cuadro de meningitis, ¿no? Lleguen a tener una etiología identificada, ya que muchas veces no podemos identificar las causas, se les testé este panel, ¿no? Me acuerdo que en un par de pacientes, pues que no tenían muchas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, pero eran inmunosuprimidos y tenían una clínica muy marcada, ¿no? Y bastante graves, ¿no? Pudimos identificar este virus, ¿no? Que muchas veces estos pacientes pues tienen un mal pronóstico, una mala evolución y finalmente no se sabe la causa de todo esto, ¿no? Justamente porque hay muchos virus que pueden ser más difíciles de diagnosticar. A ver, esta infección se puede observar, ¿no? Hasta en más del 90% de pacientes HSH, ¿no? Em, el tener un CD4 menor de 100 ya incrementa el riesgo de poder presentar una enfermedad grave por citomegalovirus, ¿no? Y sobre todo, como les mencioné, cuando es menor de 50, ¿no? Por ejemplo, las retinitis por citomegalovirus suelen presentarse, ¿no? Con un CD4 menos de 50, sobre todo. ¿Qué es lo que vamos a ver en la retinitis, ¿no? Que es una de las presentaciones clínicas, pues, más frecuentes, ¿no? Cuando vemos infección por citomegalovirus en el paciente con VIH. Vamos a ver, ¿no? El compromiso de la retina, extensas lesiones hemorrágicas a nivel de la retina, ¿no? También podemos encontrar papilitis, como ven en las imágenes. Entonces, ¿cuál es, digamos, que el símil, ¿no? Lo cual no se van a olvidar de qué son las características que van a ver en una retinitis por citomegalovirus. Es como si vieran la imagen de una pizza con anchoas, ¿no? Una pizza, ¿no? Todo el sangrado, la hemorragia, la salsa de tomate, ¿no? La palidez que te va a generar, ¿no? Es la similitud que siempre se menciona. Por este motivo de la complicación con la retinitis por el citomegalovirus es que es muy importante en el paciente con VIH que tenga un CD4 sobre todo menor de 100, que antes del inicio del tratamiento antirretroviral se les realice un fondo de ojo, ¿ya? Porque cuando las lesiones son iniciales y son periféricas, ¿no? El paciente puede referir una visión completamente normal, ninguna alteración ni nada, pero las lesiones pueden estar incipientes a nivel periférico, ¿no? Entonces, si es que se le inicia el tratamiento antirretroviral a un paciente que ya tenga una infección por una retinitis por CMV, cuando inicia el tratamiento antirretroviral sin haber diagnosticado esto, lo que va a generar es un síndrome de reconstitución, ¿no? Entonces, estas lesiones, cuando aumenta el CD4, lo que van a hacer es extenderse y generar más inflamación y daño, ¿no? Y el paciente tiene el riesgo de quedar ciego, ¿no? Entonces, por eso es tan importante poder hacer un fondo de ojo cuando el paciente tiene un CD4 bajo, ¿no? Sobre todo menos de 100 antes del inicio del tratamiento antirretroviral, ¿no? Por seguridad. Aquí vemos otras lesiones.
¿Qué más? No solamente vamos a tener pues la meningoencefalitis o la retinitis, sino también el citomegalovirus a nivel del sistema nervioso central nos puede generar polirradiculopatías, ¿no? Caracterizadas sobre todo por debilidad ascendente en las extremidades inferiores, pérdida de reflejos tendinosos profundos, alteración en el control de los intestinos y la vejiga. Inicialmente vamos a ver una lumbalgia con irradiación radicular o perianal, que puede llegar a presentar una parálisis flácida progresiva, ¿no? Como complicación. ¿Qué más? También vamos a ver el compromiso por citomegalovirus a nivel del tracto digestivo, desde la formación de úlceras esofágicas que pueden generar mucho dolor, disfagia, ¿no? El diagnóstico va a tener que ser por una endoscopía y biopsia, a también la colitis por citomegalovirus, ¿no? Que también es una urgencia, ¿no? Ya que, bueno, la clínica va a ser pues de diarreas, puede generar lesiones similares a las del sarcoma de Kaposi, ¿no? A nivel del tubo digestivo, pueden perforarse estas úlceras y lesiones y generar también lo que es una hemorragia digestiva baja, ¿no? Principalmente va a ser la clínica de una hemorragia digestiva baja la asociada a la colitis por citomegalovirus. El diagnóstico también va a tener que ser por medio de una colonoscopía con biopsia. A ver, bueno, acá simplemente el riesgo, ¿no? En los receptores del injerto, ¿cuál va a ser la estratificación del riesgo dependiendo de la positividad del donante receptor, ¿no? A ver, y vamos a hablar para terminar esta parte de lo que es el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, por ejemplo, no acá es para la retinitis por citomegalovirus, ¿no? El con ganciclovir, ¿no? Es lo que tenemos con mayor disponibilidad, ganciclovir, ¿no? Se recomienda que, bueno, el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus va a tener una terapia de inducción con una dosis de 5 miligramos kilo 2 veces al día, ¿no? Va a ser por 14 o 21 días. El tiempo de qué va a depender, ¿no? Del grado de las lesiones y de los controles por el oftalmólogo, ¿no? De ver cómo están avanzando las lesiones y si se logra inactivarlas. También se puede utilizar, ¿no? El ganciclovir intravitrio, ¿no? Intralesional, esto lo hace el oftalmólogo, ¿no? Y el mantenimiento se podría dar pues con valganciclovir, ¿no? Eso es lo que tenemos más disponible, tanto el ganciclovir como el valganciclovir. El foscarnet y idofovir ya se utilizan sobre todo como terapias de rescate, ya que también puede haber resistencia al ganciclovir, ¿no? Así como hay resistencia a los antirretrovirales. También, en este caso, el citomegalovirus puede tener mutaciones, ¿no? Que esto genere resistencia al ganciclovir. Entonces, como terapia de segunda línea, vamos a tener pues el foscarnet y el cidofovir. Ahora, vamos a hablar sobre el virus del Epstein-Barr. También va a pertenecer a esta familia, es de herpes viridae, está compuesto, ¿no? por ADN, y es un virus que se va a caracterizar por el tropismo hacia las células de los linfocitos B, células del epitelio cervical uterino, los ductos las parótidas y también el epitelio oral. También se va a caracterizar por originar una infección que es latente y persistente, ¿no? Esas son características importantes. El ser humano va a ser el único reservorio natural para el virus de Epstein-Barr. La transmisión va a requerir la exposición, ¿no? Al virus que puede estar en secreciones también orales, genitales, en la mucosa rectal, del tracto respiratorio o en sangre, ¿no? No se transmite, ¿no? por fomites ni aerosoles. Y las glándulas salivales precisamente van a ser reservorios y van a participar en la transmisión por la vía orofaringia, ¿no? Lo que se conoce como la enfermedad del beso. También hay evidencia de que el virus puede permanecer en el epitelio cervical y en el semen, ¿no? Pero no se ha probado su transmisión por relaciones sexuales. El periodo de incubación puede
tener un rango de 3 a 7 semanas. ¿Cómo es la patogénesis de este virus? ¿No? Primero va a infectar y se va a replicar en lo que son las células epiteliales de la orofaringe y después va a llegar a los linfocitos B, ¿no? En los linfocitos B infectados se va a transformar a células plasmáticas, las cuales van a secretar inmunoglobulinas, ¿no? Incluyendo lo que son los anticuerpos heterófilos, ¿no? Y también los anticuerpos específicos de los antígenos del virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces, por ahí que ya nos va explicando, ¿no? Cómo es que aparecen estos anticuerpos que van a ayudarnos pues, para el diagnóstico. Entonces, luego estos linfocitos B infectados van a inducir la proliferación de los linfocitos T, particularmente lo que son las células T citotóxicas o supresoras, ¿no? Y cómo se van a manifestar en los exámenes auxiliares por la linfocitosis atípica, ¿no? Que se puede encontrar en el hemograma cuando se haga un estudio de lámina periférica, ¿no? Esta linfocitosis atípica. Y además la proliferación de las células T reactivas y estos linfocitos B infectados van a conducir a lo que son las linfadenopatías y la hepatosplenomegalia, ¿no? Que van a ser hallazgos, ¿no? De cuando hablamos de una primoinfección por este virus, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Aquí ven todo el ciclo de infección que les acabo de narrar, ¿no? De explicar. ¿No? Podemos también en las infecciones latentes, ¿no? Ver algunas complicaciones bastante graves por lo que es el virus del Epstein-Barr, ¿no? Como son, pues, la asociación que va a tener con el linfoma de Burkitt, los linfomas de Hodgkin, los linfomas de células NKT, ¿no? Los del carcinomas nasofaringeos, em, ¿no? Sobre todo dentro de las principales. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos ver, ¿no? Los tres síndromes, ¿no? Lo que es una mononucleosis infecciosa anginosa, la tifoidea y la glandular, ¿no? En el caso de la anginosa es una triada clásica se trata de elevación abrupta de la temperatura, ¿no? O sea, fiebre repentina con una faringoamigdalitis de tipo exudativa, con mucho edema faringio y linfadenopatías en esas zonas regionales, ¿no? En el caso de la mononucleosis infecciosa tifoidea, lo que van a encontrar es fiebre alta y prolongada, ¿no? La duración va a ser la principal característica. La faringitis va a ser leve, ¿no? Y la aparición de linfadenopatías es tardía. Mientras que en la glandular, pues la faringitis es moderada, la fiebre no es tan significativa y las linfadenopatías son mucho más exacerbadas, ¿no? Si las comparamos con la faringitis que es moderada. Em, Sobre todo, ¿no? La fiebre va a ser uno de los síntomas más frecuentes que puede llegar a tener pues valores altos, hasta picos de 40, ¿no? Y suele resolverse en un periodo de 2 semanas. También un dato importante, ¿no? Las infecciones agudas por Epstein-Barr es la presencia de sintomatología en piel, ¿no? Como rash macular, eritematoso, petequial, puede ser también herpetiforme, ¿no? Parecido a un eritema multiforme, sobre todo en qué zona, en las extremidades superiores y el tronco. También podemos ver la presencia de úlceras nasales y orales, vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Y hasta pueden darse en algunos casos compromiso renal asociado a los complejos inmunes, ¿no? Que se pueden producir a raíz de este virus, generando una glomerulonefritis. También hay una reacción que se puede producir por cuando se aplica a un paciente con un episodio agudo de una infección por el virus de Epstein-Barr, ¿no? Cuando se le administra ampicilina, puede producirse una reacción
em, urticariforme, ¿no? De erupción eritematosa, mucho prurito, compromiso maculopapular, hasta en el 90 al 100% de estos pacientes. Y aún luego de suspender el antibiótico pueden persistir estos hallazgos, ¿no? Luego de haber administrado, ¿no? Ampicilina. A ver, también uno de los hallazgos frecuentes es que podemos encontrar, ¿no? La faringe exudativa en hasta un tercio de los pacientes con la infección aguda por el virus de Epstein-Barr. También se pueden encontrar petequias en el paladar, ¿no? Hasta en el 60% de los casos. Son frecuentes que las adenopatías tengan una localización posterior. Después, con menor frecuencia pueden ser a nivel submandibular, anterior. Son móviles y no suelen ser dolorosas, ¿no? A la palpación un leve dolor, pero espontáneamente no suelen ser dolorosas. ¿No? Aquí están pues algunos de los síntomas que les he estado mencionando. Algunos otros síntomas que no hemos mencionado pues son los de mialgias, presencia de escalofríos, puede haber también algunos síntomas abdominales y con mucho menor frecuencia podrían presentarse artralgias. La mayoría de las infecciones agudas se van a resolver en un periodo de unas 2 a 3 semanas. La faringitis también suele resolverse en un máximo de 10 días. En cambio, cuando hablamos de una infección crónica persistente por el virus de Epstein-Barr, ¿no? Va a ser una causa frecuente, ¿no? De fatiga y malestar, sobre todo en adultos jóvenes. Algunos síntomas que podríamos ver en estos casos son los de fatiga, odinofagia, ¿no? Una disfunción cognitiva leve y también mialgias. Ujú. A ver, cuando se presenta la infección primaria del virus de Epstein-Barr, ¿no? Vamos a ver no solo la aparición, sino también persistencia de anticuerpos específicos para este virus. La, el diagnóstico de la infección aguda por el virus de Epstein-Barr, sobre todo, se va a dar sobre la clínica, ¿no? Los hallazgos que yo voy a tener en el paciente y algunos hallazgos de laboratorio que me pueden ayudar en mi sospecha que va a ser, ¿no? La linfocitosis absoluta con presencia, ¿no? De más de 10% de células atípicas que ya explicamos por qué se presentaban. También la presencia de anticuerpos heterófilos, ¿no? En una concentración mayor o igual de 1 en 56. Esta prueba, ¿no? Que ya les he mencionado, la de anticuerpos heterófilos, ¿en qué consiste? ¿No? Bueno, estos anticuerpos se llaman así heterófilos porque pueden reaccionar con antígenos de especies no relacionadas. No son reactantes específicos, ¿no? Contra el virus de Epstein-Barr, pero pueden encontrarse presentes hasta en el 70% de los pacientes en la primera semana de enfermedad y elevarse la positividad, ¿no? Hasta el 90% en la tercera o cuarta semana. Estos anticuerpos heterófilos son transitorios, ¿no? Y al cabo de 3 meses ya desaparecen. ¿No? Suelen desaparecer, ¿no? Pero en algunos casos pueden llegar a estar presentes hasta un año. ¿En qué otras enfermedades no se podrían producir anticuerpos heterófilos? Ya que como les mencioné, no es que sean exclusivos del virus de Epstein-Barr, ¿no? Podrían también encontrarse en enfermedades como la parotiditis, malaria, rubiola y hasta en los linfomas. Pero van a ser en concentraciones menores.
Y las técnicas para su interpretación o para realizarlas van a ser pues desde el ensayo de aglutinación, de microtitulación modificado de Paul Bunnell, que esto es cuantitativa, ¿no? Y hay algunas otras pruebas en látex que van a ser cualitativas, ¿no? Justamente acá ven la reacción, ¿no? Con la muestra de sangre, ¿no? De cómo es que se van a generar estos anticuerpos heterófilos. También podemos encontrar otras alteraciones hematológicas como es la neutropenia, sobre todo en la segunda semana de enfermedad, trombocitopenia, que puede estar presente hasta en más del 50% de los pacientes. En, en- en otros exámenes podemos ver la elevación de transaminasas, también la fosfatasa alcalina y con mucha menor frecuencia el incremento de las bilirrubinas. Con respecto a lo que es el diagnóstico serológico, vamos a tener algunos antígenos, ¿no? Cuando ustedes vayan a pedir, pues, serología, ¿no? Para confirmar la sospecha de una infección por el virus de Epstein-Barr, ¿no? Vamos a tener los antígenos tempranos y los antígenos tardíos, ¿no? En el caso de los antígenos tempranos, ¿no? Las iniciales van a ser EA, son proteínas de tipo no estructural. Vamos a tener las de componente restringido y las de componente difuso. En cambio, en los antígenos tardíos, que son proteínas virales, sí, de tipo estructural, ¿no? Justamente que se expresan tardíamente en el ciclo lítico, vamos a tener sobre todo el antígeno de la cápside viral conocido como BCA, que está presente en las células infectadas, y el antígeno de la membrana o MA, presente también presente en la superficie de las células infectadas. Y las células huésped infectadas por el virus de Epstein-Barr lo que van a expresar en la fase latente va a ser un antígeno nuclear, ¿no? Conocido como EBNA. Vamos a ver que cuando se trata de una infección aguda, lo que vamos a ver, ¿no? Es este pico, ¿no? De los anticuerpos para el BCA, ¿no? Sobre todo vamos a tener un IgM anti-BCA con un título alto que va a comenzar a caer aproximadamente a las 4 semanas. Posteriormente, vemos cómo a partir de la primera, segunda semana se positiviza lo que es el IgG anti-BCA y alrededor de la cuarta semana aparece el IgG anti-EBNA. Entonces, en una infección aguda, ¿no? Por el virus del Epstein-Barr, ¿qué es lo que tendríamos, ¿no? Vamos a tener sobre todo un IgM anti-BCA positivo, ¿no? Esto es lo que nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? La infección aguda de infecciones pasadas o crónicas. Em, ¿Qué más vamos a tener? Pues podemos encontrar la presencia de los anticuerpos heterófilos, ¿no? En el porcentaje o mayor sensibilidad, pues a partir, como mencionamos, de la tercera a cuarta semana. Podemos tener también ya un IgG anti-BCA positivo. Tendríamos que tener un anti-EBNA, ¿no? Esto debería ser negativo, ¿no? En cambio, que justamente es lo que nos va a ayudar a diferenciar de una infección pues pasada, ¿no? Donde sí tendríamos el anti-EBNA positivo, ¿no? Y tendríamos en este caso pues que tener el IgM anti-BCA negativo, ¿no? Son esta tablita pues resumen es bastante útil, ¿no? Para que puedan diferenciar la serología dependiendo de la clínica que están viendo, ¿no? Si es una infección aguda, infección pasada, una infección crónica que esté activa, ¿no? Sobre todo el que nos va a hablar de la actividad, ¿no? El anti-EA y el IgG anti-BCA, ¿no? La positividad de estas pruebas.
bueno, dentro de las características clínicas, pues vamos a tener desde fiebre, faringitis, linfadenopatías, ¿no? En alteraciones hematológicas, como mencionamos, ¿no? La presencia de las células atípicas, también más del 50% de mononucleares, en la serología, ¿no? Los anticuerpos del virus que mencionamos según la fase en la que nos encontremos y también que puede haber, ¿no? La presencia transitoria de los anticuerpos heterófilos. Existe como medida de prevención, ¿no? La vacunación para este virus, sobre todo puede ser, sobre todo es más útil, ¿no? En las personas seronegativas, ¿no? Y en pacientes que se encuentren, pues, en riesgo, ¿no? De tener una infección grave, sobre todo, ¿qué población sería? Los pacientes que se vayan a someter a un trasplante, tanto de órganos sólidos, precursores hematopoyéticos, que tengan, por ejemplo, inmunosupresiones como la generada por enfermedades linfoproliferativas. Ya en este tipo de población, sobre todo, va a ser pues recomendado lo que es la vacunación, que no está en nuestro esquema anual. Ahora, para terminar con el último virus, ¿no? De los que nos van a producir un compromiso sistémico, tenemos el virus del herpes 8, que de qué se trata, ¿no? Es un virus que está asociado al sarcoma de Kaposi. Para que se pueda desarrollar, ¿no? Una infección, digamos que es con manifestaciones clínicas por este virus, está ligado a la inmunosupresión, que puede ser tanto generada por el VIH, pero también puede ser en pacientes post-quimioterapia, pacientes con corticoterapia crónica, ¿no? Y dentro de los factores que van a determinar que el paciente presente una clínica muy marcada y la gravedad van a estar, ¿no? Desde factores víricos, como va a ser la carga viral del virus del herpes 8, que esta carga esté muy elevada, el subtipo del virus herpes 8, ¿no? Sobre todo el subtipo A, algunos factores genéticos, ¿no? Como es población por el tipo de haplotipos HLA, ¿no? Población, por ejemplo, de la cuenca mediterránea, ¿no? Judía de esta zona. Y también algunos factores hormonales, ¿no? Ya que es una infección que va a ser más frecuente en varones que en mujeres. Dentro de la fisiopatología, lo que tenemos es que este virus va a infectar las células endoteliales, así como los linfocitos B, monocitos y las células epiteliales, ¿no? Se va a comportar como un oncogen, que lo que va a producir es la propagación y liberación de citoquinas proinflamatorias y liberación de diferentes factores de crecimiento, ¿no? Como es el factor de crecimiento vascular. Además, vamos a ver que esto va a generar, pues, angiogénesis, inflamación y proliferación de células, ¿no? En forma de uso, que es como la que pueden, a ver, déjenme ver si no puedo poner el cursor. A ver, creo que está aquí. Ah, ya, aquí, ¿no? Estas células en forma de uso, ¿no? Que todo esto va a generar, pues, una transformación tumoral. A ver, ¿cuál es la clínica de sarcoma de Kaposi en el paciente con VIH, ¿no? Sobre todo vamos a ver que la presentación o la clínica de sarcoma de Kaposi va a ser más frecuente en el paciente con un CD4 menor a 200. No es que sea imposible que un paciente con CD4 mayor a 200 pueda tener manifestaciones de sarcoma de Kaposi, pero es más frecuente en el que tiene un CD4 bajo, ¿no? Menor a 200, aún más frecuente menor a 100. Dentro de los órganos con más frecuencia afectados está la piel, ¿no? Casi siempre vamos a ver estas lesiones que son como placas o nódulos de coloración violácea principalmente, que pueden ser sobrelevados o planos y también pueden estar acompañados uno de edema. La co- la con- el compromiso oral, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver a nivel de paladar, va a estar también presente hasta en un tercio de los pacientes. El compromiso gastrointestinal también se puede dar como diarrea, malabsorción, obstrucción, sangrado. También puede haber un compromiso pulmonar que se puede manifestar como disnea, hemoptisis y derrame pleural, ¿no? En sí cualquier órgano puede afectarse. Por ejemplo, ahorita les enseño algunas imágenes. Estas son las lesiones, ¿no? Tipo nódulos violáceos que se pueden ver en piel
Miren, esta es la manifestación del Kaposi a nivel de paladar, ¿no? Por eso es tan importante hacer un examen físico acucioso, minucioso, ¿no? Porque estos detalles a veces se pueden pasar y son muy importantes, ¿no? A veces el paciente pues no los ha visto, no los ha notado, entonces, ¿no? Examinar pues entre los dedos de los pies, a veces ha pasado, ¿no? Que no encontraron nada al ingreso y aparecieron estas lesiones, ¿no? Acá vemos las lesiones a nivel del compromiso de la mucosa gastrointestinal, estas lesiones, ¿no? Tipo múltiples nódulos en un paciente con Kaposi en pulmón. ¿Qué más? A ver, también estas otras lesiones en piel, miren este tipo, ¿no? También comprometiendo la gingiva oral, miren, está en pulmón, a nivel, cómo se ve la lesión, ¿no? En la endoscopía, esa coloración tan característica, ¿no? Esto es una paciente, ¿no? Eh, en- con reciente diagnóstico, ¿no? De VIH, miren estas lesiones, ¿no? Tipo nodulares violáceas. A ver, ¿qué necesitamos en el paciente en el cual sospechamos, ¿no? De sarcoma de Kaposi? Bueno, primero estadiarlo, ¿no? Ver la limitación de las lesiones, si solo están en piel a nivel de adenopatías o hay un mayor compromiso, ¿no? Si hay también compromiso gastrointestinal, pulmonar. Luego ver cómo está el sistema inmune, ¿no? Si es un CD4 mayor a 150, menor a 150. Ver el compromiso sistémico, las infecciones oportunistas asociadas, la presencia o no de síntomas B, ¿no? Y también si calcular, ¿no? El status performance o el Karnofsky del paciente, ¿no? Si es un paciente dependiente o independiente, ¿no? Todo esto es importante además de el plan de trabajo que vamos a tener. En un paciente con sospecha de sarcoma de Kaposi, ¿no? Por más que yo vea las lesiones solo en piel, es importante descartar el compromiso de otros órganos. Entonces, tienen estos pacientes que tener pues una evaluación por gastroenterología, ¿no? Para que les puedan realizar la endoscopía, colonoscopía y descartar el compromiso gastrointestinal, ¿no? Que de repente todavía no es que el paciente haya tenido haya tenido diarrea, sangrado, etcétera, pero no debemos de pues confiarnos de esto y se le deben hacer estos exámenes, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos pues una tomografía abdominopélvica, una tomografía pulmonar para descartar el compromiso que hemos visto en las imágenes. Luego de esto, ¿en qué se va a basar mi tratamiento? ¿No? Mi tratamiento va a ser el inicio de la terapia antirretroviral, ¿no? Esto va a ayudarnos a controlar la enfermedad del sarcoma de Kaposi, pero junto a qué, ¿no? A la quimioterapia, ¿no? A la quimioterapia en la mayoría de los casos, pues cuando vemos que habiendo estadiado, ¿no? Según la tabla que les mostré. ¿En qué caso se da solo tratamiento local? Si tal vez es una única lesión pequeña, ¿no? Ahí podría tal vez utilizar el imiquimod, una inyección de bimblastina intralesional, crioterapia, ¿no? Si es que tal vez solo tengo una lesión única más el tratamiento antirretroviral. Cuando pues las lesiones son mucho más extensas y el compromiso sistémico, pues debo de iniciar quimioterapia, ¿no? ¿Cuál va a ser mi fármaco de elección? La doxorubicina, ¿no? La doxorubicina liposomal, ¿no? En un ciclo mínimo son mínimo 3, ¿no? El número de ciclos. La segunda línea con que es paclitaxel, ¿no? También es bastante efectivo, pero mucho más tóxico. ¿Qué más? Luego ya para terminar la presentación, también les quería hablar de la enfermedad de Castleman, ¿no? ¿Qué es esta enfermedad, no? Es una enfermedad que también se produce por el virus, está asociada, ¿no? Al virus del herpes 8, que va a tener, ¿no? Dos variantes. Una es la unicéntrica y otra la multicéntrica. La que sobre todo nos va a importar es esta, ¿no? La multicéntrica, donde vamos a ver el compromiso de varios ganglios y un patrón plasmocelular, ¿no? Está asociada justamente, como les mencioné, el virus del el herpes 8 y es más frecuente en la población VIH con un CD4 bajo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esta enfermedad va a tener un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? El diagnóstico es netamente anatomopatológico, o sea, la confirmación del diagnóstico, ¿no? Pero la sospecha es desde el paciente que tenga fiebre, sudoración nocturna, edema, derrame pleural, ascitis, hepatosplenomegalia, síntomas
gastrointestinales, ¿no? Y también, ¿por qué es tan importante la anatomía patológica? Porque un paciente puede tener no solamente, perdón, ya. Entonces, ¿qué más, no? Y otros hallazgos que podemos tener es, pues, desde alteraciones como anemia, alteraciones del trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Como hiponatremia, ¿no? O elevación del PCR, ¿ya? No sé si es que tienen alguna pregunta hasta esta parte. ¿Sí me llegaron a escuchar bien todo? Sí, doctora, sí escucha bien. No sé si tienen alguna pregunta, todo quedó claro. Igual he compartido la presentación con ustedes para que la puedan descargar. Allá vamos a ver el chat, de repente hay preguntas. Allá. A ver. ¿Se han podido descargar la presentación? Porque se las he compartido ahí en el... Ya, creo que sí ha quedado todo claro. Trato de ser bastante ilustrativa. Ya, creo que todo ha quedado claro. Ya chicos, muchas gracias. Pues entonces, si todo está claro, eso sería todo con respecto a la clase teórica de hoy día. ¿Ya? Entonces, los dejo. Hasta luego. Doctora, no se olvide de parar la grabación, por favor. ¿Aló? Usted está por desconectarme. A ver, sí. Sí, doctora, no se ¿Alguien? olvide de detener la grabación en las 3 rayitas de la esquina. Ahí ya sale para detener la grabación. Detener la grabación. Ya, muchas gracias.